¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y hermano Antonio García Hernández en este su canal Estudiando el Verbo. Sean ustedes bienvenidos al repaso de la lección número 2 de este cuarto trimestre del 2020. El tema que estamos estudiando esta semana es la familia. Del estudio bíblico de escuela sabática, la educación. ¿Verdad? Antes de poder abrir la palabra de Dios, vamos a alabar a Dios con un himno. ¿Les parece? ¿Me acompañan? Es el himno número 61. Santo, santo, santo. Amén. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Atiende, hijo mío, las correcciones de tu padre y no menosprecies las enseñanzas de tu madre. Meditando en estas palabras, en esta cita, quiero invitarles para que ahí donde estén, estimados amigos y hermanos, cierren sus ojos, inclinen su rostro para pedir la dirección de nuestro Padre eterno. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Señor, te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, Padre eterno, porque ciertas son tus obras, rectos son tus caminos y justos son tus juicios. Y porque eres grande en misericordia y tardo para la ira, Señor. Porque también eres grande en amor y grande en paciencia, Padre eterno. Por eso en esta hora suplicamos que tu Espíritu pueda moverse plenamente y que Él hable a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender esta lección número 2, titulada La familia, y que, Padre eterno, podamos apreciar, podamos valorar los principios eternos que tu palabra nos enseña y nos desafía también para poder practicar todo esto, Señor. Ven con nosotros, Padre eterno, quédate en nuestro corazón, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Gracias, estimados hermanos, porque nos acompañan en esta hora. Hoy, en esta época, sin duda hay una crisis con respecto a la familia, ¿verdad? Hay una crisis tremenda con respecto a la familia y con razón. En esta hora nos lleva el Espíritu de Dios a tomar en cuenta estos temas que estamos estudiando en este último trimestre de este año 2020. Así que, estimados hermanos y amigos, quiero invitarles para que podamos, con la ayuda de Dios, estar atentos a esta lección que es muy importante. El enemigo de las almas, sin duda, desde un principio, ha querido que la familia esté desintegrada. Vemos el caso de Adán y Eva, vemos la experiencia
de Abel y Caín. Y así sucesivamente, a lo largo de toda la historia de este mundo, el enemigo de las almas ha querido que la familia no llegue a consolidarse y mucho menos sea una institución. Sin embargo, desde un principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, instituyó el matrimonio con el propósito de que la familia fuera el núcleo de la sociedad, ¿verdad? Miren lo que dice Elena G. de White en el libro Consejos sobre la obra de escuela sabática, página 136. Él es un obrero de Cristo. ¿Verdad? No, vamos antes de ese párrafo, de esta cita. Dice: las obligaciones del maestro son pesadas y santas. ¿Cómo? Las obligaciones del maestro son pesadas y santas, pero ninguna parte de la obra es más importante que la de cuidar a los jóvenes con tierna y amante solicitud, para que puedan sentir que tenemos amigos en ellos. Una vez que ganamos su confianza, podemos conducirlos, gobernarlos y prepararlos fácilmente. Los santos motivos de nuestros principios cristianos deben ser introducidos en nuestra vida. La salvación de nuestros alumnos es el más elevado interés confiado al maestro temeroso de Dios. Él es un obrero de Cristo, es decir, el maestro, y su especial y determinado esfuerzo debe ser salvar las almas de la perdición y ganarlas para Cristo Jesús. Dios requerirá esto de las manos de los maestros. Cada uno debe llevar una vida de piedad y pureza y efectuar un esfuerzo incansable en el desempeño de todo su ser. Si el corazón brilla con el amor de Dios, habrá un efecto puro que es esencial. Las oraciones serán fervientes y se darán fieles amonestaciones. Descuídense estas cosas y las almas que están a vuestro cuidado serán colocadas en peligro. Es mejor invertir menos tiempo en dar largos discursos o en el estudio absorbente y atender estos deberes descuidados, ¿verdad? Hoy en día en las escuelas poca importancia se da a una verdadera educación a los jóvenes, ¿verdad? Se les trata de disciplinar de una manera burda, de una manera conforme al mundo, ¿sí? Donde no hay un poco de amor, un poco de cariño, un poco de afecto, ¿verdad? Por eso es importante, ¿sí?, este consejo que la Biblia nos presenta en el libro de Proverbios 1:8, ¿sí? Donde la palabra de Dios es clara, ¿sí? y dirige un mensaje lleno de amor, lleno de fraternidad, lleno de comprensión hacia los hijos, hacia los jóvenes. Miren lo que dice la palabra de Dios: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Cómo? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Sí? En esta cita de Proverbios 1:8 son dos cosas las que los hijos o los jóvenes deben de tomar en cuenta. En primer lugar, el hijo debe de escuchar la instrucción de su padre. Y en segundo lugar, no despreciar la dirección de la madre. A veces a veces los jóvenes
tienen preferencia, ¿sí? Ya sea por lo que dice la madre, ya sea por lo que dice el padre, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios nos anima, ¿sí? Nos anima de una forma amorosa a que los hijos, ¿sí?, escuchen la instrucción del padre y que no desprecien la dirección de la madre, ¿verdad? Es interesante esta cita. Desde la misma creación, la educación de los hijos ha recaído sobre los padres, ¿sí? Desde el mismo principio, ¿verdad? La enseñanza recibida en los centros educativos es un apoyo solamente, ¿verdad? Un apoyo para los padres. No es una obligación neta de los maestros, ¿sí?, en la educación de los hijos, sino solamente es un apoyo o ampliación de la educación recibida en la familia, ¿verdad? Los padres cristianos deben ser conscientes de esta responsabilidad y dedicar todo esfuerzo posible al desarrollo espiritual, moral e intelectual de los hijos, ¿verdad? En esta lección vamos a ver, como siempre, algunos puntos que nos van a ayudar a entender la educación en la familia. Y el primer punto es la primera familia. Vamos a ver la primera familia. Segundo, la familia de Jesús. Tercer punto, la familia de hoy, ¿sí? Vamos a ver dos aspectos. Número uno, la educación en la familia, ¿sí?, y cómo educar. Dentro de la educación de la familia vamos a ver la primera familia. Número dos, la familia de Jesús y la familia de hoy. Y en el otro aspecto vamos a ver cómo educar, donde debe de haber, sí, dentro de esa educación, comunicación y organización. Vamos pues entonces al primer punto, la primera familia. En un principio, ahí en Génesis 3:15, Dios establece varios principios que la primera familia debía de tomar en cuenta con el propósito de guiarse, con el propósito de tener esperanza, con el propósito de alcanzar, ¿sí?, la salvación. Dice en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Interesante esa cita, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Recordemos que en la pasada lección vimos que una influencia maligna provocó que Adán y Eva fueran expulsados del jardín del Edén, ¿sí? El jardín del Edén, recordemos que era el aula de la primera pareja, ¿sí?, de este mundo, ¿verdad? Fueron expulsados, ¿sí? Posteriormente, Dios, quien es el maestro, ¿sí?, tuvo que tomar decisiones. Una de ellas fue expulsar a Adán y Eva del jardín del Edén. Y número dos, sentenciar también a ese ser maligno que provocó que Adán y Eva fueran expulsados del jardín del Edén, ¿verdad? Se pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? Y aunque esta cita está también llena
de elementos que tienen un significado, ¿sí? Es claro que Dios nos enseña que la pareja no quedó sola, sino que Dios se siguió encargando de su educación. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sin duda tiene un significado esta cita de manera escatológica, ¿verdad? Adán y Eva, como hijos de Dios, recibieron su educación directamente del Padre. Ya dijimos desde la lección pasada, con el apoyo educativo de los ángeles, ¿verdad? Con la entrada del pecado comenzaron a recibir una nueva materia educativa, ¿sí? Y esa materia educativa tenía que ver con el plan de redención, ¿verdad? Cuando Eva aceptó los principios del maligno, ¿sí? Y después, cuando Dios preguntó dónde andaban, claramente el maestro, o sea, Dios, les cuestionó a ellos por qué se escondían. Esto nos da una idea de que ellos habían recibido ya otro tipo de enseñanzas falsas, ¿verdad? Entonces se tuvo que remodificar el plan educativo para la pareja edénica, ¿verdad? Y aunque este plan de educación ya estaba previsto, se tuvo que poner en práctica con la entrada del pecado. Con el nacimiento de Caín y Adán, Adán y Eva se convirtieron en los primeros educadores, es decir, los primeros padres educadores, haciendo de la familia el núcleo educativo principal hasta el día de hoy, ¿verdad? O al menos ese siempre ha sido el propósito de Dios, ¿sí? Porque es muy probable que la mayoría de padres hoy, ¿sí? No todos están dispuestos, no todos invierten tiempo, ¿sí? Para seguir la educación de los hijos, para continuar la educación de los hijos. Generalmente, una vez que salen de la secundaria, a partir de la preparatoria y hasta una maestría, un doctorado, los padres se desligan casi totalmente de la educación de los hijos, ¿verdad? Ahora bien, en la familia los niños aprenden la doctrina y los valores cristianos. Aprenden a amar a Dios y a conocer y aceptar a Jesús como su Salvador y amigo. Teniendo en cuenta la historia de Caín y Abel, ambos educados en la misma forma, podemos darnos cuenta de que la educación lamentablemente no siempre produce en los hijos el resultado que esperamos, ¿verdad? Podemos concluir, ¿sí? Con esto, este punto de la primera familia. Pasemos al segundo punto, la familia de Jesús. Y es interesante esta cita de Lucas 2:40. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a esta cita, Lucas 2:40.
¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios reposaba en él. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Es interesante porque es de notar que tanto María como José estaban muy interesados, ¿sí?, en que el niño creciera y se fortaleciera y se llenara de sabiduría. ¿Ah? ¿Cuál es esa razón por la cual esto sucedía? Sin duda, tanto María como José estaban muy preocupados y ocupados, ¿sí?, en la educación de Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, y la gracia de Dios era sobre él. Y la gracia de Dios era sobre él. El Espíritu de Dios, sin duda, estaba trabajando con Jesús, ¿verdad? Estaba trabajando con Jesús para que él pudiera no solamente crecer y fortalecerse físicamente, sino llenarlo de sabiduría, porque era un niño muy, muy especial, como todos los niños hoy en día, ¿verdad?, debieran de ser. Dios escogió cuidadosamente a los responsables de la educación de Jesús. ¿Quién era José? De acuerdo a la palabra de Dios, José era un hombre justo y obediente. Vamos a rápidamente ahí, a Mateo capítulo 1, 18 al 20. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 20, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. María, madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos se encontró que ella había concebido, ¿de qué cosa? Del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo. En el versículo 19 dice: José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. Es interesante aquí cómo esta cita nos dice que era un hombre justo y temeroso de Dios, ¿verdad? Era un hombre justo, ¿verdad? Así que Dios escogió para que fueran padres a María y a José. Escogió cuidadosamente a los responsables de la educación de Jesús. ¿Quién era María? De acuerdo a Lucas 1, 26 y 38 y 46, 56, María era una mujer espiritual, una mujer inteligente, decidida y con plena confianza en Dios, y era obediente, humilde y servicial. Ambos eran personas rectas que supieron educar a su hijo en el amor de Dios y en obediencia a sus leyes. Conforme Jesús crecía, Dios mismo llegó a ser su instructor. Vamos a ver esta cita de Juan 12:49. Llega el momento en que Dios llega a ser también nuestro propio instructor. Juan 12:49. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta,
el Padre que me envió me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. ¿Verdad? De lo que debo hablar. Jesús estaba consciente de que del Padre Celestial aprendió lecciones que ni sus padres terrenales podían comprender, ¿verdad? De acuerdo a Lucas 2:41 al 52. Pasemos rápidamente al segundo punto porque el tiempo nos gana, ¿verdad? Vamos a ver la familia de hoy. ¿Qué hay con la familia de hoy? Vemos muchos problemas, muchas familias desintegradas. Vemos a muchos niños deambulando por la calle. Vemos muy poco o escaso amor en los padres, poca responsabilidad, poca preocupación por la educación de los hijos. Miren lo que dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 6:4. Efesios 6:4. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice: ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Aquí la palabra de Dios es clara. Dice, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. ¿Estamos haciendo realmente eso? ¿Estamos educando a nuestros hijos? ¿Los estamos disciplinando en la instrucción del Señor? Debiéramos estar educando a nuestros hijos, ¿verdad? No debiéramos dejar que otras personas los eduquen o que ellos se queden sin educación. Deberíamos estar al tanto no solamente de la educación que reciben en las escuelas, sino también de la educación que nosotros como familia les podemos proporcionar con respecto a su educación espiritual, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios es clara, dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, ¿verdad? Mi versión dice, es un poco más clara: ustedes los padres no exasperen, sino edúquenlos. ¿En qué cosa? En la disciplina y la instrucción del Señor. Tenemos que dedicar tiempo a esto para que nuestros hijos puedan crecer de acuerdo a la voluntad de Dios, con sabiduría. ¿Y qué más? Como lo hizo Jesús. ¿Cómo fue? Jesús se llenaba de sabiduría, dice la palabra de Dios, y la gracia de Dios era sobre él, ¿verdad? Necesitamos, pues, que nuestros hijos también estén llenos de la gracia de Dios. El padre, como jefe o cabeza de la familia, de acuerdo a Efesios 5:23, tiene la responsabilidad de representar el carácter de Cristo en su hogar. Efesios 5:25. La madre, por su parte, es la mayor influencia y la formación de la personalidad, el carácter y el temperamento de sus hijos. El padre y la madre deben trabajar unidos en la educación de sus hijos. En la Biblia se ordena a los padres que eduquen a sus hijos, enseñándolos a amar a Dios y a obedecerle. Vamos a Deuteronomio rápidamente 6:4 al 9. Deuteronomio 6:4 al 9.
¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Oye, Israel, asegúrate de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y te multipliques tal como el Señor y Dios de tus padres te lo prometieron. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Estas citas nos muestran la importancia de amar a Dios y obedecerle. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. ¿Sí? Dice el versículo 3, para que te vaya bien en la tierra, para que te vaya bien en la tierra. Aunque al llegar adultos, nuestros hijos serán responsables de sus propias acciones, como padres estamos obligados a plantar en ellos la semilla que puede fructificar la vida eterna, ¿verdad? De acuerdo a Proverbios 22:6. Vamos rápidamente a Proverbios 22:6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios 22:6. Dice, enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aunque llegue a anciano, no se apartará de él. Interesante esta cita, ¿verdad? Enseña al niño, ¿a qué? A seguir fielmente su camino. ¿El camino de quién? El camino de Dios. Y aunque llegue a anciano, no se apartará de él. No se apartará del camino de Dios. Es interesante esta cita y es muy importante para la familia de hoy. Pasemos rápidamente a el último aspecto, que es la comunicación de esta lección. Proverbios 10:32 tiene un pensamiento muy interesante, ¿sí?, que nos ayuda a entender mejor lo que es la comunicación. Miren lo que dice la palabra de Dios. Los labios del justo dicen palabras gratas, la boca de los impíos arroja perversidades. ¿Sí? Frente a la educación de los hijos, nosotros no podemos utilizar palabras perversas, ¿verdad?, sino palabras que agraden, palabras que ayuden, palabras sabias y que eduquen a los hijos. Dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Es interesante esta cita, ¿verdad? Porque nos ayuda a ubicarnos cómo debemos hablar nosotros a nuestros hijos, cómo debemos hablar nosotros en familia. Dice, mas la boca de los impíos habla perversidades. Se nos alerta en esta cita de que no podemos nosotros, como familia cristiana, hablar palabras perversas, hirientes a nuestros hijos. El apóstol Pablo nos amonesta a que no hagamos enojar a nuestros hijos. Al contrario, educarlos de manera que ellos puedan crecer en la gracia de Dios. Una correcta comunicación sin duda es fundamental a la hora de educar. Los padres deben dedicar tiempo a comunicarse con sus hijos, no solo a hablar, sino también a saber escucharlos, ¿verdad? La comunicación también debe expresarse en el ámbito emocional, mostrando amor en cada una de nuestras acciones, ¿verdad? A veces, sin duda, los hijos nos preguntan algo y algunas veces no estamos tan dispuestos
a escucharlos, y en lugar de ello mostramos una desatención, una indiferencia, ¿sí? Sí, con respecto a los intereses que ellos tienen. Debemos solicitar, sin duda, como padres, como familia, la dirección divina para ser capaces de transmitir correctamente los valores cristianos a nuestros hijos con nuestras palabras, ¿verdad? Es decir, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestro ejemplo. Es tiempo bien invertido el que dediquemos a comunicarnos con cada miembro de nuestra familia. Pasemos al último punto de este tema, que al paso de estas lecciones sin duda va a ir tomando una importancia tal, ¿sí?, que nos va a ayudar a redireccionar, ¿sí?, la forma, ¿sí?, de cómo estamos educando a nuestros hijos, ¿verdad? Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Quiero invitarles para que me acompañen a abrir la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: estas palabras que hoy te mando cumplir en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Ah? ¿De qué está hablando la palabra de Dios? Está hablando, sin duda, de los mandamientos de Dios. ¿Ah? El versículo 1, por ejemplo, dice: estos son los mandamientos y estatutos y decretos que el Señor, su Dios, me ordenó que les enseñara, para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión. ¿Sí? Entonces vemos que la palabra de Dios no solamente se nos indica la forma en cómo debemos hablarle a nuestros hijos, de cómo debemos mostrarles interés y amor a nuestros hijos y a sus intereses, ¿verdad?, sino también nos habla de cómo debemos organizarnos, ¿verdad?, con el propósito de que podamos recordar cada una de las palabras de Dios, cada uno de sus mandamientos y estatutos y leyes, ¿sí?, y en qué momento debemos nosotros como padres recordar a nuestros hijos todo esto, ¿verdad? Una versión moderna, más actual, miren lo que dice ahí en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Sí? Se nos exhorta que cómo debemos organizarnos de tal manera que nuestros hijos se graben en sus corazones, ¿sí?, la forma en cómo debemos conducirnos, ¿sí?, en este mundo de acuerdo a la voluntad de Dios. Es nuestra responsabilidad organizarnos de tal manera
que tengamos el tiempo necesario para dedicarlo a la educación de nuestros hijos. Por supuesto, en la educación en la palabra de Dios. Es importante establecer un horario regular para enseñar la sabiduría y las promesas de Dios a nuestros hijos, ¿verdad? Además de orar con ellos, debemos planificar el culto familiar matutino y vespertino. Mientras son pequeños, no deberíamos dejar que se acostasen sin contarles alguna historia bíblica. Proverbios 22:6 nos da un consejo muy importante. Vamos para allá. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aunque llegue a anciano, no se apartará de él. ¿verdad? No se apartará de él. Es interesante esta cita, pero quiero que escuchen otra versión más antigua, que nos va a ayudar a entender mucho mejor esta cita. Vamos a ver esta. Miren lo que dice la versión 2000 de la Reina Valera. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. La versión de la Biblia Reina Valera contemporánea dice: enseña el niño a seguir fielmente su camino, y aunque llegue a anciano, no se apartará de él. ¿Cuál es ese camino que tenemos que enseñar? Ese camino tiene que ver con la voluntad de Dios. Con la voluntad de Dios. Antes de terminar este interesante tema acerca de la educación en la familia, quiero leerles un matinal de Elena G. de White en los lugares celestiales del día 22 de julio. Miren lo que dice ella acerca de este tema. Dios desea ver que de los hogares se constituya una gran compañía de jóvenes que, debido a la piadosa influencia de sus hogares, hayan entregado su corazón a Él. ¿Qué es lo que desea Dios? Desea ver que de los hogares salgan, de los hogares del pueblo de Dios salgan o se constituya una gran compañía de jóvenes que sean piadosos, ¿verdad?, debido a la influencia de sus hogares, es decir, debido al trabajo educativo de los padres, y que entreguen su corazón a Dios y salgan para rendir el máximo servicio de sus vidas, ¿verdad? Hoy muchos jóvenes poco les interesa la cuestión espiritual. Están muy inmersos en el mundo debido
a la falta de atención casi nula de algunos padres. Y podemos inclusive pensar que no solamente sucede esto, ¿sí?, en las cuestiones de padres que se encuentran en el mundo, sino también es muy probable que también esto suceda, ¿sí?, en las familias cristianas, ¿verdad? La influencia de los momentos de culto de mañana y de tarde, el ejemplo consecuente de padres que aman y temen a Dios, han aprendido a someterse a Dios como su maestro y guía. Una vez que los jóvenes llegan a una determinada edad, ellos han de someterse a la voluntad del Espíritu Santo para que Él sea su maestro y guía, dice Elena G. de White, ¿sí?, en este matinal. Dios desea ver que de los hogares de nuestro pueblo se constituya una gran compañía de jóvenes, ¿sí?, debido a la influencia de sus hogares, es decir, debido al trabajo y sacrificio en la educación de sus hijos, ¿verdad? Como resultado de ese trabajo, ¿sí?, sin duda, dice Elena G. de White, los jóvenes entregarán su corazón a Dios para rendirle el máximo servicio de sus vidas, ¿verdad? Así que es muy importante, dice Elena G. de White, el culto de mañana y tarde, el ejemplo consecuente de padres que aman y temen a Dios, ¿verdad?, han aprendido a someterse como su maestro y guía. Es el Espíritu Santo quien quiere en esta hora, ¿sí?, que muchos hijos, que muchas hijas se sometan al Espíritu Santo como su maestro y su guía. Él está presto y está esperando y quiere hacer esa obra especial contigo, ¿sí?, estimado joven, estimada hermana joven, ¿sí?, estimados padres. Dios quiere ser maestro y guía para que ustedes se eduquen de una manera piadosa, ¿sí?, a los hijos. Gracias, estimados hermanos y amigos, por habernos acompañado hasta este momento, hasta este punto de la lección, y queremos, como siempre, invitarles para que nos acompañen a la siguiente lección y podamos juntos estudiar la lección número 3, ¿verdad? La lección número 3, que lleva por título La ley como educadora. Así que los esperamos la siguiente semana, ¿sí? Vamos a estar orando por cada uno de los jóvenes, por cada uno de los padres en esta semana, para que el Espíritu de Dios pueda dirigirlos y pueda ser su maestro y guía. Gracias por todo. Dios les bendiga. Hasta pronto.